¿Qué tal, mis amigos? Los saluda su amigo Ricardo Ricky Miranda con el gusto de siempre. En esta ocasión para traerles un cuento titulado La gente nocturna, un cuento de mi autoría que espero que sea de todo su agrado. Fue un tiempo muy difícil. Ese año me había divorciado y pasaba por una crisis emocional que también afectó mi desempeño laboral como agente de ventas en una compañía de seguros. Necesitaba al menos un poco de tiempo de descanso para alejarme del ambiente que se había vuelto nocivo para mi salud mental. Tomé la decisión de volver a mis orígenes, ir a la provincia de donde muchos años atrás mi familia había emigrado a la capital. Se trata de un pequeño y encantador pueblo en la sierra, rodeado de cerros, peñas y bosques de robles que en otoño se tiñen de ocre, de rojo y naranja, y los paisajes se vuelven un espectáculo de verdad impresionante. Mi familia tiene una pequeña casa que en otros tiempos fuera el hogar patriarcal de generaciones ancestrales de mi ascendencia. El último en habitarla había sido mi abuelo, pero ya hace muchos años que lo trajeron a la ciudad antes de morir. Las llaves estaban en posesión de un vecino del pueblo, amigo de la familia. Pasé por ellas y aproveché para comprar víveres para unos días. Nos saludamos con gusto y afecto. Desde niño no lo veía y estaba claramente envejecido y afectado de sus facultades mentales a causa de un derrame cerebral años atrás. Aún así, nos pusimos a platicar. Me contó que tenía mucho tiempo sin visitar la casa y que no lo hacía porque la gente del pueblo platicaba sobre espantos por aquellos lugares. Esa población ha sido marcada por un suceso que ocurrió años después del movimiento armado que sacudió al país a principios del siglo XX. El pueblo era muy pequeño y una gavilla de bandoleros que se hacían pasar por militares llegaron haciendo un abusivo ejercicio de violencia sobre los habitantes. Violaron, torturaron y masacraron sin distinción a mujeres y niños. Pasaron por las armas a los hombres después de someterlos a crueles tormentos. Quedaron muy pocos que pudieron huir a la sierra para después regresar a sepultar a los cadáveres que quedaron regados por las calles, por los solares adyacentes y la pequeña villa. Ya encontraban un cuerpo detrás de una cerca y ya encontraban otro dentro de una noria, otro en un potrero, todos con muestras de la hazaña y la brutalidad a la que fueron víctimas. Con el paso de los años, llegaron familias de otros lugares a ocupar el pueblito y el hecho sangriento fue quedando en el olvido. Después de esta pequeña remembranza, me dispuse a tomar mi rumbo a la casita del abuelo. El paisaje estaba hermoso, aunque un poco melancólico por la temporada. De la sierra bajaba la niebla y cubría parcialmente de brumas el bosquecillo de robles. Yo estaba encantado. Sentía que podía vivir en esos momentos de meditación e introspección que tanto necesitaba. Se hacía tarde y tuve que poner el limpiador del parabrisas de mi auto debido a la neblina. De repente, por el camino se atravesó una caballada de corceles negros en estampida. Frené abruptamente, consternado por el suceso. Casi terminaban de pasar cuando el último caballo se paró frente a mí y me miró fijamente. Parecía haber un brillo de inteligencia y de humanidad en su mirada. Después siguió su camino, consiguiendo inquietarme un poco. Yo también retomé mi rumbo y llegué a la casita. De verdad me sentí muy estimulado al ver la vieja cabaña. Estaba descuidada, pero seguía en pie, recia en sus soportes de piedra y madera. Al entrar, todo estaba lleno de polvo, pero lo peor fue darme cuenta que no había corriente eléctrica. Tuve que buscar las antiguas lámparas de aceite y mecha que había conservado como parte del inventario de los muebles y utensilios. Afortunadamente pude encenderlas con unos viejos botes de aceite que se hallaban en una guardilla, donde mi abuelo antiguamente guardaba sus cosas. Ahí tenía una reformadora para cartuchos de escopeta y otras cosas que solo él sabía para qué servían. Comúnmente el abuelo no dejaba de entrar a nadie en ese lugar, pero las llaves de la puerta estaban entre las que me había entregado el señor de la tiendita. Ya era de noche y reinaba el silencio y la paz.
No tenía señal de teléfono, pero me sentía muy tranquilo fumando en el portal de la casa. Sentado en una silla, me tomaba un trago de licor y pensaba en todo lo que había pasado. De repente, entre las sombras, emergió la figura de un caballo negro. Pude reconocerlo. Era el mismo que había visto en el camino. Me miró con la misma peculiaridad que lo había hecho antes, pero me bastó un parpadeo de mi parte para que desapareciera de mi vista. Pensé que solo había sido producto de mi imaginación, pero quise comprobarlo, creyendo que mi vista lo había confundido con alguna sombra de un árbol en aquella noche en que la luna brillaba con intensidad. Tomé la lámpara y me dirigí al lugar donde estaba la visión del animal. De a poco me interné en el bosquecillo que rodeaba la cabaña. Una extraña fascinación me acompañaba en mi paseo nocturno. De repente, a lo lejos, cerca de una cañada, pude percibir un sonido que parecía de una o varias voces humanas. Eran lamentos, o al menos eso parecía. Por un momento creí que se trataba de algún coyote, pues esas criaturas eran endémicas del lugar. Eso me dio temor, pues cada vez se escuchaba más cercano, como un rumor mezclado con llantos. Corrí con la velocidad que el terreno abrupto me permitía. Tan asustado estaba en ese momento que por descuido dejé caer mi lámpara, que se apagó instantáneamente. Llegué frenético a la cabaña y cerré la puerta rápidamente para luego dirigirme a una ventana desde la cual podía ver hacia enfrente de mi refugio. Todo se veía oscuro entre los árboles y de repente pude ver una figura que bien se podía confundir con un rayo de luna. Parecía como una enorme voluta de humo que avanza erráticamente en dirección a la casa. En mi mente buscaba explicaciones, pero sentí que el corazón salía de mi pecho resonando como un tambor cuando pude ver que aparecían varias figuras fantasmagóricas emergiendo entre las sombras. Flotaban a varios centímetros del suelo y tenían forma humana. Entonces pude distinguir los rostros cadavéricos y pálidos con las cuencas de los ojos vacías. El terror se apoderó de mí. Algunas figuras parecían femeninas, otras portaban sombreros de campesinos y unas más pequeñas con la estatura y forma de niños. Llevado por el instinto, corrí hacia la guardilla donde estaban las cosas del abuelo. La aseguré por dentro con el cerrojo del pasador y esperé sin hacer ningún ruido. Sentía que mi cabeza iba a explotar. Mi boca estaba seca y un tremendo sentimiento de vacío me llenó el pecho y el estómago, como si estuviera cayendo en un precipicio. De pronto se escucharon pisadas en el techo de tejas. Después, risas de niños, pero esas risotadas estaban dentro de la cabaña. En mi cabeza solo sonaban unas palabras. Me repetí a mí mismo: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Podía escuchar cómo se abrían y cerraban las puertas y caían los sartenes y ollas de la cocina. De pronto todo quedó en silencio. En ese momento creí que me estaba volviendo loco. De repente se escucharon muchas voces que cantaban una canción que nunca había escuchado. Voces mezcladas entre femeninas y de hombre, con el fondo de risitas infantiles. La canción decía: llegará ese día cuando termine tu suerte, y al momento lo sabrás, porque llegará tu muerte. Se repetía una y otra vez en medio de una cacofonía de voces agudas y graves. De pronto se interrumpió con un tropel de caballos, como una avalancha de herraduras galopando entre las piedras, gritos de mujeres y niños desgarradores, voces pidiendo clemencia y carcajadas salidas de ultratumba. Luego no pude distinguir nada en aquel concierto aterrador. Yo tenía los pelos de punta y sentía que mis ojos iban a salir de sus órbitas. De repente todo se nubló ante mi vista y una neblina entró por abajo de la puerta, extendiéndose en el suelo como un líquido blanco y lechoso. Acto seguido, se fue hacia atrás, desapareciendo por donde había llegado. Mi mente y mi cuerpo no pudieron más.
Todo mi ser se colapsó y perdí la conciencia. Cuando desperté estaba en una habitación de una clínica. Mi vista borrosa pudo distinguir al amigo de la familia que me había entregado las llaves. Me miraba con una mezcla de angustia y curiosidad y me preguntó con insistencia: ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que viste? Eran ellos, ¿verdad? Solo asentí con la cabeza ligeramente. No podía hablar, ni lo hice por varios días. Uno de mis hermanos fue al pueblo a recogerme. Con el paso de los días pude caminar con algo de esfuerzo. Luego volví a mi rutina. Nunca hablé con nadie de lo ocurrido hasta que me decidí a tomar una terapia. Fue entonces que me decidí a contar mi historia, la historia del día que conocí a la gente nocturna. Gracias por escuchar mi relato. Les dejo por ahí la sugerencia para que nos dejen su manita, su dedito arriba, que se suscriban al canal y que no dejen de seguir nuestra próxima historia. Muchas gracias, saludos amigos, les mando un abrazo.